Bueno, pues hoy tenemos en Charla de Copa en un nuevo episodio a Busto y a sus dos productores que los tres han realizado un nuevo disco, bueno, tu primer disco. Mi primer disco. En la carrera y presentarse un poquito cada uno, ¿vale? Para la gente que nos conozca y empezamos la charla. Perfecto. Bueno, pues yo soy Fran, soy del Parma y soy DJ, hago varias cositas, pero últimamente estoy centrado en el tema de la producción y llevo desde los empezares de Busto con él. Yo soy Busto, el artista de los tres. Al final los tres somos artistas, están catalogados los productores como artistas también ya. Pero soy el que compone las letras y el que... El cantante. Ahí está, el cantante, el que escribe casi siempre todas las letras de los temas. Bueno, pues yo soy Manu, soy DJ también como el Fran, soy de aquí de La Brija y también produzco a veces y... La primera pregunta va para Busto, ¿vale? Vamos a ir un poquito charlando, sacando algunos temitas de conversación, pero la primera pregunta se la quería hacer a título personal, para que la gente conozca un poco de dónde te viene a ti la vena, como se dice aquí. Los comienzos de cómo la vena cantante. La vena cantante, ¿de dónde viene? Al final, desde chico, yo es lo que he comentado en todos lados. Algunas veces no he hecho tanto hincapié en eso, pero el que más me ha metido la vena de cantante, como ha dicho, es mi hermano. Es el que desde chico siempre ha estado escuchando rap, mucho rap americano. Al final ha tenido mucha facilidad de lo que es manejar el idioma en inglés, escuchando rap americano. Y es lo que me ha ayudado a mí a involucrarme en lo que es en el rap. Aparte de... Me gusta la música en general, pero es lo que me ha hecho es que tenga yo unos cimientos, por así decirlo, de rap y de la cultura que es la que yo practico, que es increíble. La verdad que... Cuando tú se te viene a la mente, por ejemplo, poder empezar a crear música, ¿tienes decidido 100% que es rap o tanteas algún otro estilo que te guste también? Desde el principio, la verdad, y además que soy muy cerrado en lo que es los géneros, siempre he querido llevar mi línea y no salirme de mi línea porque, aparte de no me gusta ser comercial, que me reconozcan por ser comercial, por sacar temas en género que no me gusta tocar mucho, tampoco, no sé, va contra mis principios. Hacer algunos géneros exactos va en contra de mis principios y no me hace mucha gracia salirme de ahí. Creo que desde el principio he querido hacer rap. Bueno, ahora me gustaría saber también un poquito la opinión de ellos, la experiencia, mejor dicho, y la pregunta para los tres, ¿de dónde nace la unión de un chaval del Parma con un cantante de Lebrija y otro DJ de Lebrija? La verdad es que es por dos sitios. Eso viene por dos sitios porque, por ejemplo, con Parra salió la unión de estudiamos el mismo grado, que es producción audiovisual, y presentándolo allí en la clase, yo dije que era cantante, cantante que componía, escribía y me gustaba improvisar, rapear y todo el rollo. Y él estaba sentado atrás cuando diera las vueltas y le tocaba presentarse a él. Y dijo que sabía producir, que aparte también había hecho algunos temas y todo el rollo. Y entonces se lo dije y digo, mañana estoy sentado al lado tuyo 100%, a ver, que vamos a empezar a crear desde cero. Y hermano, pues la primera vez que me habló fue cuando El tema con Erdani. Ahí está, cuando falleció mi colega, con Erdani. Y fue cuando ahí en plan, me habló un montón de gente, pero hermano me habló, digo, si quieres grabamos ese tema bien, yo te lo produzco bien, todo el rollo. Pasó el tiempo y no hicimos nada. Hasta que un día, no sé, nos juntamos en un cumpleaños, creo yo que fue de alguna chavala, y estaba el de DJ que iba a ir a pinchar. Empezamos a hablar otra vez allí, y yo, ¿qué pasa cuando vamos a hacer algo? No sé qué. Hasta que sacamos primeras veces, que fue el primer tema que producimos juntos. Ese es uno de los temas del disco. Sí, fue uno de los adelantos, que en principio no iba a ir en el disco, iba a hacerlo, pero bajaron ahí un par de cosas y digo yo, hay que sacar al final primeras veces. Y para ellos dos, contar un poquito, porque habéis comentado que sois DJ, ¿cómo dais el salto también a la producción? ¿O, empezáis primero como DJ y después dais el salto a la producción? ¿O ya directamente producíais antes de dar el salto a la discoteca? ¿O cómo va un poquito vuestro recorrido? Yo creo que fue más por la curiosidad de saber lo que es producir música, probar con sonido, hacer instrumentales. Fue que un día en mi casa pues estaba con el ordenador, me descargué lo que viene siendo el FL Studio, que los productores tendrán que saber lo que es. Y empecé a probar a ver qué es lo que se podía hacer. ¿Qué salía de ahí? A ver qué salía. Y haciendo instrumentales y hasta el día de hoy. ¿eh? ¿Y tú, Fran? Pues yo es que me he criado entre músicos.
Mi padre es músico de siempre y llevo estudiando música desde que tengo 3 años, que empecé a tocar flauta. Estuve en conservatorio, hice piano y a los 10, 11 años mi padre me compró una controladora DJ. Pues me empezó a picar gusanillo y me gustaba investigar sobre la música, que al final es mi pasión. Pues un día me dio por descargarme el FL y empecé a hacer cositas. Y al final todo era una basura, que no me gusta nada y ahora mismo lo escucho y digo, ¿yo qué estaba haciendo? Pero ahí ya empecé con las cositas y cada vez me iba gustando más, hasta el punto de que digo, me quiero dedicar a esto. Y ya lo encontré ahí y digo, Al final, ahora es el momento. Se trata de eso también, de ir mejorando. Obviamente, si produce lo mismo cuando empezaste, que ahora, pues, dije tú... Ha habido Sí tendría poca que mejora. pensar en qué estabas haciendo, joder, pero si has mejorado, pues... No, literalmente, el primer tema que produje fue, me compré el estudio, porque yo tenía un dinero que mis padres me lo prestaban si era para comprarme algo relacionado con la música. Pues me lo compré y literalmente el primer día de tener el estudio busqué en YouTube cómo hacer bases de dembow. La hice, cogí a mi colega más random, nos la hicimor. Llamaste al Alfa Jefe, ¿no? Y... Del estilo. Y hizo gracia en el pueblo, medio sonó la canción y ya por la gente me conocía porque hacía cosillas y eso. Y desde ahí. No sé si el primer trabajo que habéis hecho los tres juntos es el álbum, el disco entero en sí, pero me gustaría que nos comentarais o nos explicarais un poquito antes del disco la experiencia que tenéis los tres, a nivel los tres juntos o tú, Busto, por separado con Manu y después con Fran. Yo, en mi caso, por ejemplo, cuando yo empecé a sacar música, con ninguno de los dos, al final, porque yo lo que hacía era comprar licencias de base por una página que hay y me las producía el Alfa, 97 UG, que se llama hoy en día como artista. Y a raíz de ahí yo dije que yo quiero buscar algo más profesional, ¿sabes? Porque al final comprando bases, eso... Te tienes que adaptar tú, ¿no? A la base, ¿no? Te tiene que adaptar a la base y aparte, si llega un número de visitas, se borra o te pueden tirar temas. Tienes que pagar una licencia más gorda o algo de eso. Entonces, cuando ya tú empiezas a crear cosas para ti, como con el Parra, con el Manu, eso te da una profesionalidad y un nivel a la hora de crear que es una locura. Y aparte es que es diferente ser beatmaker, que es lo que yo digo siempre, que al final beatmaker se dedica a hacer beats, los cuelga en cualquier plataforma, en cualquier lado, y la gente compra los beats y el artista, como yo hacía, coge esa base y la graba. Pero para mí el productor va de la mano con el artista, porque es el que está desde el principio, desde que se piensa la idea. Al final el productor piensa la idea contigo, pone los sonidos como tú los quieres poner, trabaja contigo hasta incluso la letra, ¿sabes? Estás tú allí en el estudio escribiéndote la letra, te la rapea con el productor y al final a lo mejor él dice, no me gusta, mete esto aquí. O aquí viene un cambio de ritmo, mete esto en vez de otra cosa que puede venir mejor. Al final un productor te da la vida. 50-50. Entrando ya en el disco, un poquito, vamos a empezar a ir metiéndonos en el disco. Me gustaría, en este caso imagino que será sobre todo idea tuya del disco, no tanto la idea. Me gustaría que nos explicaras la esencia que tiene el disco como tal, ¿vale? Si era lo que tú querías plasmar y de dónde viene esa esencia del concepto de tirar de aquí del pueblo, de tirar de Lebrija y de ciertos elementos bastante característicos de Lebrija en concreto. Al final, la idea, sí quería como hacer mi carta de presentación, como que vengo de aquí, de Lebrija y todo el rollo, pero quería hacer más hincapié, como tirarlo por la parte de Elio Antonio de Lebrija, toda la gramática, hacer más referencia a Elio Antonio y a personajes, a lo mejor poetas ilustres y todo eso de aquí de Lebrija. Pero iba a ponerle la cuna de la gramática, que eso lo he explicado ya en algunos sitios, pero al final empezamos a pensar y dijimos cuna del flamenco, cuna de la alfarería, cuna de la gramática, de muchas cosas. De todo, y al final es que el concepto es la cuna. Y desde el principio sí queríamos que tuviera las raíces de aquí de Lebrija, y por eso al final introducimos elementos como flamenco, mucha guitarra flamenca, metemos muchas referencias al lebrijano, a Elio Antonio de Nebrija, a los Bacán. Al final tocamos todos los temas posibles de aquí en Lebrija. Eso estaba claro desde el principio, que quería así. No como hacía a lo mejor de tantos géneros musicales y tanta versatilidad en el disco, pero el concepto estaba claro, que iba a ser... Cuando tú contactas con ellos dos, imagino que en un primer momento,
cuando les comentas la idea, a lo mejor el concepto era un poco como el que tú has dicho, tira un poco más por otro lado del que al final acaba haciendo el disco, pero contarnos los tres, a nivel ya un poco personal, ¿cómo es la creación de un disco? ¿Por dónde se empieza? Te lo explico yo. Dale. Para mí la creación de un disco empieza desde que se te viene a ti a la cabeza una idea y tú la quieres desarrollar. Desde que se te viene, por ejemplo, la cuna de la gramática, ¿sabes? Que tú estás pensando en hacer algo por Lebrija o lo que sea y se te viene esa idea. Dije, ¿y si saco un álbum hablando de Lebrija y ya ahí doy mi carta de presentación y hago algo profesional que hasta ahora no habíamos hecho algo tan profesional como lo estábamos haciendo? Después, lo segundo que hay que dar es que la gente se comprometa a tope, porque aunque nosotros no tengamos un reconocimiento de loco ni ganemos un dinero de loco haciendo lo que hacemos ahora mismo, al final es un trabajo, te lo tienes que tomar como un trabajo y tienes que cumplir plazo. Porque si tú dices a lo mejor voy a sacar disco un 10 de enero y está todavía en diciembre y no tiene ni 4 o 5 bases hechas, o a lo mejor en este caso tiene 7 bases hechas, a lo mejor 7 no, o al revés, o algo así, pues al final estás pillando los dedos, le estás engañando a la gente, tiene que retrasar discos. Lo segundo, bueno, después tiene que, cuando quede con los productores principales, ya hay muchas maneras de hacerla. Puede tener cada tema un productor, o en mi caso colaboran, creo que son 4 o 5 productores en el disco. Ellos dos son los principales y son los que al final llevan el peso de toda la producción del disco. Hay que fijarse en que todo el mundo estemos a gusto con los ritmos que les queramos meter, las letras acorde con los ritmos, porque al final si hablo de la cuna, hablo de Lebrija y le meto una letra que, por así decirlo, de reggaetón, de hablo de pistola, de no sé qué, no sé cuánto, la gente de aquí va a decir que estás hablando, ¿sabes? Que eres de aquí de Lebrija, que no eres de Wisconsin, por así decirlo. Y ya después el compromiso también con las colaboraciones. Buscar colaboraciones que puedan hacer que el disco llegue a donde tú quieres que llegue, o a lo mejor busca colaboraciones y no compenetra, ¿sabes? Como por decirlo así. Que, por ejemplo, Rafael Farcón, la colaboración que tengo con él en el disco, él es otro rollo totalmente opuesto al mío. Y al final, para mí, es uno de los temas más orgánicos y más guapos que han salido, porque desde que yo escuché esa instrumental, yo escuché cuando se sonó por primera vez instrumental en el estudio, y digo yo, esto me lo escribo yo en media hora, 100%. Y ahí fue. Llegué a mi casa por la noche y me escribí el tema en 0,2. Porque me entró la base y no sé, igual con el Benjamín, es otro rollo diferente y hemos compaginado de lujo. Al final es el compromiso que tenga la gente y la ganas de trabajar y aportar su granito de arena. Dentro de la creación del disco, hemos estado hablando antes detrás de cámara que a nivel de instrumentales cada uno trabaja en diferentes instrumentales, no sois los tres como conjunto que trabajáis en todas las canciones del disco. Me gustaría saber un poquito la opinión de ellos dos, porque me imagino que es el primer trabajo de peso que tenéis como productores. ¿Cómo es la idea cuando Busto os la ofrece y cómo se empieza un disco por dos ramas? Porque al final sois dos productores independientes que habéis trabajado, si no me equivoco, en un solo tema conjunto los dos, y al final estáis creando un disco no por duplicado, pero por dos caminos. Sí, pero al final sí, porque tampoco producen igual, ¿me entiendes? Exacto. Imagino que diferentes. Imagino que tú buscarías eso también un poco. También. Manu tiene su forma de producir, su forma de pensar y su forma de transmitir lo que él crea, y Fran tendría la suya. Para mí se complementan. Es lo que yo busco, ¿sabes? Para mí ellos dos se complementan haciendo lo que hacen. Puedes contar, que cuenten un poquito ellos cómo es la creación. En este caso, cuando os llega la idea de Busto. Al final ha sido una cosa curiosa de trabajar, porque a mí me gusta el rap y el hip hop desde muy chico, y es de las primeras cosas también que empecé a producir. Y Manu siempre ha sido de producir cositas más comerciales. Entonces teníamos ya desde un principio unas pautas muy claras que teníamos que seguir y lo que teníamos que hacer cada uno, porque es lo que nos define y es lo que al final mejor íbamos a trabajar. Por eso hay temas que tengo con unos ritmos más secos. Ya puede ser Calle Cruz, por ejemplo, que es un boom bap y tiene un saxofón, tiene un rollito así un poco más americano. O Primeras Veces, o el tema de Como Yo con un Benjamín, que son unos temas un poco más comerciales y tienen otro tipo de sonido, otros sintetizadores. Al final va todo en concordancia.
Es como he dicho, al final cada uno tiene su sonido específico para cada tema. Entonces yo, por ejemplo, como ha dicho él, voy buscando sonidos más comerciales, tipo la de Benjamín, como él ha dicho, que es más flamenquito, pero al final es un afro. La de Tecno, que se llama El Mando, y cositas como esas. Imagino que, al igual que por ejemplo en el mundo de los DJs, que al final cada DJ tiene su música, sus remixes, sus mashups y demás, cada productor tiene su biblioteca de sonido. Sí. ¿Cómo es la organización y la creación de un disco con dos productores, cada uno en su estudio, cada uno con su biblioteca y cada uno con unas ideas independientes? Contarnos un poquito esa organización. ¿Quedaba ahí físicamente en un estudio los tres juntos o cada uno producía y después se ponía en conjunto con el cantante, que en este caso es Busto? ¿Cómo esa organización un poco cómo va? Yo, por ejemplo, por mi parte, en la gran mayoría de los temas ya las instrumentales estaban pensadas. No como han salido, pero sí un boceto. Sí, un esqueleto. Ahí está. Entonces, por ejemplo, en la canción de Como Yo, que es la del Benjamín, ya esa instrumental la había hecho hace 6 o 7 meses antes de que saliera el disco. Y la traje un día para el estudio y nos gustó. Y decidimos llamar a Benjamín para que se montara en la instrumental. Y salió. Al final es que a la hora de hacer una instrumental para un disco, yo ha habido instrumentales para temas que sí les he pedido, digo, esta instrumental quiero que sea de este género y quiero que sea así. Y hay otros temas, como el del Benjamín, por ejemplo, que no sabíamos qué rollo le íbamos a meter al tema ese. Y te has dejado guiar un poco, ¿no? Ahí está. Y nos dijo, Guillo, pues yo tengo aquí una instrumental que puede que valga para el tema que ustedes querían hacer. Y la escuchamos y nos pusimos manos a la obra del tirón. Pero porque yo en mi casa me lío muchas veces, como he dicho antes al principio, me lío a experimentar, a ver qué es lo que sale, y dejo la instrumental allí guardada en un cajón sin utilizarle sin nada. Y la vi, me gustó y pues... Al final no ha quedado mal. No es... Tiene de todo un poquito, ¿no? A ver, también la base está un poco en la comunicación. Tenemos el grupo de WhatsApp que cuando hemos estado trabajando ha estado echando fuego 24/7, porque lo mismo él produce por la noche, yo produzco por la mañana, Busto escribe por la tarde. Al final siempre hay alguien hablando en el grupo y comunicando algo y yo ir a lo que tengo hecho, gusta, no gusta, las opiniones y después juntarnos mucho físicamente. Al final, donde se pone todo en común bien y tú puedes dar tu punto de opinión de una forma mejor y expresarte mejor es en persona. Y ya que tenemos el estudio... Es que yo creo que para trabajar concepto de un disco, y si tú quieres que dos productores tengan el peso del disco, tienes que quedar con ellos físicamente y muchas veces. Porque al final tú estás en tu casa, vale, pero... Yo qué sé, que te manda la instrumental, tú coges, la grabas solo, no es lo mismo, ¿sabes? No lleva la complicidad que tiene que llevar un disco, porque a mí personalmente me gusta que los discos estén bien trabajados, del primer tema hasta el último. Que a lo mejor por el medio te pueden gustar un tema más o te puede gustar menos, pero el disco tiene que llevar un concepto y tiene que tener un sentido y tiene que estar bien ordenado para que la gente lo escuche, le dé una emoción, le dé otra. Para mí es un viaje. Y al final la música no la comparo totalmente con el cine, pero a ti te tiene que transmitir algo. Tú, cuando estás escuchando la música, tienes que estar recordando o viendo algo, ¿sabes? Te tiene que llegar algún mensaje, algo. Entonces, pues, si tú no quedas con la persona, no va a tener esa complicidad, creo yo. Os he hecho esta pregunta antes fuera de cámara y me gustaría que este detalle lo conociera la gente. A título personal, ¿cuál ha sido el tema más difícil de producir de cada uno de todos los que tiene el disco? Empezamos por ti, Fran. Para mí yo creo que ha sido el tema que tenemos de drill, que ha sido un género que es de los que menos mascado tengo, que últimamente sí me he estado empapando un poco más, escuchando alguna peña de Reino Unido y eso, por más o menos saber cómo funciona. Pero en mi vida había yo probado a usar sobre todo esos bajos que son muy característicos del drill. Y Busto tampoco había tocado mucho drill. Y al final ha sido un tema tanto complejo para mí en nivel de producción como... A nivel de escritura. A nivel de escritura, incluso a la hora de grabar, tenemos tan automatizado el grabar un boom bap o grabar algo que tenemos más mascado que un drill al final hace... Es que es lo que pasa, cuando yo lo que le digo siempre también, cuando cojo un boom bap, por ejemplo, una base de rap boom bap típica, eso me lo grabo ya porque fácil de una seguramente, a lo mejor haciendo un cortecillo porque no me llegue demasiado el aire, pero el de drill, eso era una locura. Eso... ¿Cómo se llama el tema de drill para la gente que no conozca tanto el género? Mis reglas.
uno de los últimos, el penúltimo tema, creo yo, del disco. Y para mí, a nivel de escritura, ha sido uno de los temas que más me ha costado también. Pero a nivel de producción o de lo que es grabarse, puede que haya habido temas más quisquillosos por ahí. Por ejemplo, el de Rafael Falcón que hemos dicho antes. Ha sido todo grabado, menos la batería. Ha sido todo grabado. Y allí grabando la guitarra en el estudio, grabamos una cosa, nos íbamos. Ahora Rafael me decía que esta vez no me ha gustado, vamos a grabarla otra vez. A lo mejor a nosotros nos gustaba. Ahora en ese tema, por ejemplo, hay un parón por el medio, que ahí le iba a hacer Rafael la contra. A mí no me gustaba la contra, como quedaba. Yo prefería un parón y que rompiera otra vez en un run normal. Es que ahí depende del tema, tiene una dificultad en una cosa u en otra. Iba a entrar yo en ese tema también, en verdad que lo dije antes. El de dónde venimos es que, es como ha dicho él, se grabó desde cero, en ese mismo día. Lo que es la idea principal, no teníamos ni letra, ni la idea, el género que se iba a hacer. Ahí está, fue no todo tenía improvisado. absolutamente nada. Y llegó el Rafa con la guitarra, tocó una melodía principal, nos gustó, se puso. Y a partir de eso, pues íbamos sacando el género. Aparte, la intro también de la guitarra se grabó unas pocas veces. Pues. Me gustó, ¿no? Nos quedamos flipados. Pero por decir otro tema, yo diría también primeras veces. Que se grabó mucho antes del disco. Un año. ¿no? Un año, bueno, sí, puede. Un año y ¿verdad? pico. Año y pico antes de que saliera el disco. Más o menos. El de la guitarra que habéis comentado, imagino que es de ustedes dos, con Sí, otro, sí. con Con el el Rafael. chaval de la Con Rafael guitarra. Falcón, Ahí no entra Fran, ¿no? No. He estado presente en la creación, lo he estado viviendo en mis propias carnes, pero Bueno, imagino, esto al final se da un poco por hecho, pero lo contamos aquí un poquito. Imagino que cuando grababais algo, por ejemplo, ustedes dos, estaba él y viceversa, ¿no? Sí. Al final, ¿dónde ha sido el estudio? No sé si cada uno tiene un estudio, pero ¿dónde ha sido el estudio en el que más se ha trabajado en el disco físicamente? Al final es a lo que iba antes también. Ellos tienen... Antes grabábamos en sus casas, siempre. Y al final yo lo que tenía siempre la mosca detrás de la oreja de decir, Guillu, yo tengo que tener un sitio para mí, para donde yo te vaya a crear, que yo me pueda ir cuando yo quiera. Y empecé a invertir y me hice yo un estudio aquí en Lebrija. Y ese ha sido el principal, ¿no? Sí, ahí es donde se ha grabado la mayoría Aunque del ellos disco. después trabajen en su casa, ha sido donde el sitio de unión, por así Ahí, decirlo, de los tres, ¿no? Donde hemos quedado y todo el rollo. Y volviendo al tema de antes, lo de la melodía, eso es que ese chaval para mí es una locura tocando la guitarra, Rafael. Pues es que estábamos sin idea de nada, sin saber por dónde íbamos a tirar, qué es lo que íbamos a hacer. Solo queríamos colaborar, ¿sabes? Es lo que queríamos. Y estábamos allí en el estudio y de buenas a primeras coge el Rafael, está allí, pam, pam, y toca la melodía principal del tema. Y ahí que lo flipamos, ¿sabes? No es que ha dicho que nos gustara, es que lo flipamos. Fue literalmente de eso es, no sé qué. Eso es, tócalo otra vez. Y así es como salió el tema desde el final. Siguiendo, bueno, ya con la estela de colaborar con un artista, contanos un poquito los tres. Si no me equivoco, colaboran varios artistas, varios cantantes, varios productores, como te he dicho antes, y alguna persona que no es ni cantante ni productor, aunque sí ha colaborado en una producción en concreto, pero es el masterizador y mezclador del disco, que es de aquí de Lebrija también. Cuéntanos un poquito la experiencia ya de por sí compleja, como hemos comentado antes, de producir un disco con dos productores, a colaborar con tanta gente. Al final, ellos dos son los principales, pero es que lo he estado recalcando todo el tiempo porque hay más productores en el disco. Aparte está Dorian Arena, que hace de productor con Nick Spader. Está Chaos Life, que me hace de productor también en el tema de Earthquake y eso. Y está el JM Castillo, que al final mezcla y masteriza todos los temas del disco, pero quiere dejar su sello en el último tema, haciendo también coproduciendo con hermano. Y al final, algunos te facilitan el trabajo, otros a lo mejor no es que te lo faciliten o te lo pongan más complicado, pero hay otros que tienen un trabajo de loco y están muy ocupados y a lo mejor pues, te retrasan un poco el disco, por así decirlo. Pero al final es de primera que tú veas compromiso, que hable con la gente desde el principio, que la gente se vea comprometida y si una vez se comprometen y tú hablas con ellos y no quieren quedar o algo de eso, pues yo por mi parte le doy larga del disco, ¿sabes? Porque si tú te comprometes en un trabajo que tú al final lo quieras es súper profesional, te comprometes, ¿sabes? Tiene que venir cuando te diga, bueno, no a mis órdenes, ¿sabes? Pero tiene que, cuando vayamos a quedar en el estudio porque queremos grabar ese tema, tendrá que venir y grabar con nosotros ese tema. Y por ejemplo, yo he tenido la suerte de que en el disco se ha acercado a mí
muchos bichos de la música, por así decirlo. El JM Castillo, como hemos dicho, el CX1 de los Narcos, que da conciertos por toda España. Y para mí es un orgullo que gente que encima son de Lebrija y lleven tanto tiempo en la música y se acerquen a mí. Para mí me ha facilitado muchísimo el trabajo. A nivel de los tres, no sé si habíais colaborado alguna vez con alguno de los artistas, productores que salen en el disco, pero me gustaría que nos comentarais quién ha sido una sorpresa, que a lo mejor no se esperabais o que no hubierais escuchado antes delante de un micro o produciendo y os haya sorprendido a nivel personal a los tres. Contarle a ustedes era... Y no nos voy a hablar. Para mí es el Benjamín. Sabía que el chaval cantaba bien, pero a la hora de meterlo en una grabación, en plan, bien grabada, con los coros y todo, no sabía que iba a sonar tan bien, porque a mí me gusta mucho lo comercial. Y su voz suena muy comercial. Por ejemplo, en la canción del Como Yo. Yo es que para mí ha sido casi todo descubrimiento. Yo no sé de aquí de Lebrija, tengo roce con un par de ellos como puede ser Dorian o Ana del tema desde el ayer. Desde el ayer. Pero yo no sabía que había tantos bichos aquí en Lebrija y que se estilaba tanto esto y que había tantas cabezas pensantes en cuanto a esto. La verdad que para mí ha sido un mundo totalmente diferente. Yo acostumbrado ahí en mi pueblo que hay gente, pero no hay tanta gente que le guste este rollo o que estile esto. ¿Tú dónde eres? No, de la iglesia esa, ¿no? Típico. Es lo que le digo siempre, te lo juro, es una locura. En mi caso, por ejemplo, a mí sabía que ella rapeaba y cantaba, pero yo creo que la que más me ha sorprendido dentro del estudio ha sido la Ana Paz. Pues los otros Hombre, el Benjamín tampoco había tratado mucho con él y eso, pero en directo lo he visto y sabe cantar y se maneja, pero a ella no la había visto nunca en directo. Y cuando esa chavala, te lo juro, empieza a entonar y rapeando de la manera que lo hace, entonando y a mí me deja flipar. Una locura, una A locura. mí me dejó flipar. Esa Encima chavala- todo fue súper dinámico, un ambiente buenísimo en el estudio, la verdad que chapó. Ese tema fue... en persona nunca habíamos hablado en nuestra vida. Y se vino la chavala para el estudio que al final hay una diferencia de edad grande también y eso. Y tú sabes, algunas veces te pone más nervioso con personas así y todo el rollo. Pero esa chavala la verdad que ha sido increíble. Yo creo que no va a ser ese tema nada más que vamos a hacer. Yo creo que de ahí va a salir algunos temas más porque es que me ha encantado grabar con esa chavala. Bueno, aprovechamos también, por si la gente que esté viendo el podcast no se ha dado cuenta, la tracklist del álbum la tenemos Yo creo que sí, ¿no? la tenemos ahí. Hay gente que a lo mejor está pendiente de las 4 caras nada más. ¿Vale? En este no va a ser, creo. Pero A mí que no. tenemos ahí la tracklist del álbum para que la puedan buscar. Os pregunté antes dónde estaba el álbum colgado. Está en Spotify, en YouTube, en Apple Music también. Está en todas las plataformas. En todas las digitales. plataformas, ¿no? Están todas las plataformas digitales y ahora yo que soy muy clásico también para la música, yo en mi casa todavía tengo cinta de las que se ponen en los equipos de música antiguos. Sí, los cafés. Ahí está. Y ahora vamos a sacar los discos en físico y depende de cómo vaya la cosa, creo que vamos a sacar vinilo también. Pero los vinilos van a ser unidades Limitadas. limitadas. Exclusivo. Ahí está, exclusividad. Hablando del un poco del merchandising de lo que es el álbum en sí, me gustaría hablar un poco de números, por así decirlo, no algo específico, pero que nos cuente un poco si la inversión ha sido de los tres en este caso o a título personal tuyo y sobre todo si es verdad que en este espacio aquí me gusta que la gente comente cosas que a lo mejor se dan por hecho, pero que después la gente de a pie no conoce, ¿vale? Para un artista que están haciendo ahora, como tú, ¿vale? No alguien que lleva en la música ya 20 años y seguramente los discos se los patrocinen o haya inversores detrás. ¿Cuánto vale un disco? ¿Cuánto te sale a ti el disco? No el disco en sí, sino todo lo que conlleva, ¿sabes? Vale. Porque lo que es el disco producir... Vale, exacto, vale, al final hay muchas cosas que hemos hablado antes fuera de cámara que no solo el disco físico. Claro. Como tú bien dices, por ejemplo, el trabajo de ellos no se paga, pero es dinero, mucho tiempo invertido, igual que el tuyo. Es lo primero que iba a decir al final. Pero esa unión de todo lo que conlleva, videoclip, que hay un Uno de los Amor por lo Nuestro. un tema que sí tiene videoclip, la creación, la masterización, todo lo que conlleva el disco más o menos, ¿cuánto puede salir?
Ya depende al nivel de profesional que tú lo quieras hacer, es como todo. No es lo mismo que te compre un coche a que te compre otro por la marca y todo el rollo. Igual que aquí va por nombre en este sector. En este caso, el disco lo he invertido yo, toda la inversión la he hecho yo, pero como tú has dicho, ellos han producido todo el disco y es tiempo y al final yo a ellos no les he pagado, ¿sabes? Como quien dice, y todos los productores se les paga. A todos los productores, por así decirlo, cobran, ¿sabes? Por producir temas y todo el rollo. ¿Qué es lo que pasa? A mí me gusta mucho también que ellos hayan apegado a mí desde el primer momento porque estamos creciendo los tres a la vez. Y eso es lo que a mí me gusta, que al meterlo en el disco a ellos están como artistas principales en el disco también. Ellos lo que generemos en regalías lo van a cobrar ellos igual que ellos. Y lo que se te puede ir el disco fácil, entre, para un artista que esté empezando, entre 5 o 10 mil euros. Y que esté empezando que lo quiera hacer con la profesionalidad que lo he hecho yo. Sí, que se puede hacer Claro, más barato y que se lo van puede a hacer escuchar ahora y más van a caro a lo decir- mejor, ¿no? Ahí está. Que lo van a escuchar y van a decir el fantasma este, ¿sabes? Pero es verdad que me he dejado un dinero en el disco, pero porque he querido hacerlo a este nivel profesional. Obviamente puedes sacar un disco y gastarte 1.000 euros o menos. Y al final lo has sacado también. Y los videoclips, por ejemplo, es otro tema que se te va un buen dinero. Al final, si coges a gente profesional para hacer los videoclips, pues se te puede ir a muchísimo más que la mezcla y el máster, seguramente, ¿sabes? Que Claro, al final es como hemos hablado antes detrás de cámara también, que el artista principal es tú, pero realmente es un producto de los tres, hey, ¿vale? Al final en la industria, aquí llamo industria a la música general, reggaetón, comercial, rap, todo lo que sea. Desde hace muchos años se le lleva dando mucho bombo solo al que sale con el micro, pero no hace tanto que empieza a dársele bombo a los productores. Antiguamente nadie sabía quién había hecho tal canción y ahora a día de hoy en los finales de las canciones casi siempre sale el productor, ¿sabes? Sale cierta gente y yo creo que eso, por ejemplo, lo he hablado varias veces con compañeros y demás. Creo que eso viene bien porque al final y al cabo, igual que trabaja el cantante, seguramente trabaja igual o más los productores. yo creo que más, incluso más. Al final depende también cómo se compagine el artista y todo el rollo, porque yo intento que ellos siempre trabajen lo más a gusto posible, no me meto en nada suyo. Si ellos quieren, hombre, hay cosas que a mí que si no me gustan, obviamente se los voy a decir, pero yo los dejo que ellos hagan lo que quieran, que trabajen a su manera y es lo que tú estás diciendo. Antes el producto no tenía el reconocimiento que está teniendo ahora. Antes era impensable que un producto saliera en el nombre del tema como artista principal, como está pasando ahora. Y no sé si hace 2 o 3 años cuando lo reconocen como artista los productores, que creo yo que... Y me parece una locura, la verdad, que antes no estuvieran reconocido como artista un productor. Al final es el 50 o incluso más del tema. Tú imagínate que la imagen es el artista como quien dice. O tú imagínate que saca tema nada más el artista cantando en el micro. ¿Sabes? Que se graba y lo sube, el tema a capela, por así decirlo. El productor al final es el que le da el brillo, el toque al tema para que eso llegue y suene bien. A nivel de distribución de un disco en España, ¿vale? No sé cómo funciona un poco lo que tú has hablado antes de la regalía o el dinero, al final y al cabo, que podéis llegar a recibir en un futuro, los tres, ¿vale? Pero, ¿cómo funciona la distribución? ¿Ustedes elegís a título personal cómo lo queréis distribuir? ¿O hay, en vuestro caso, alguien que haya contactado, que os haya dicho, mira, pues yo tengo esta disquera o esta distribuidora y os ayudamos a distribuirlo? ¿O cómo funciona eso? En mi caso, por ejemplo, a mí no me gusta trabajar con discográficas, no voy a ir nunca porque al final todo te cae encima. Pero para mí una discográfica funciona como un banco, ¿sabes? Y si tú a un banco te da un préstamo y si tú ese préstamo no se lo devuelves de alguna otra Con manera... intereses. Ahí está, va a hacer interés. Al final una discográfica así. A ti te da un dinero que si con ese dinero no recoge la discográfica lo que quieres generar contigo, vas a estar toda tu vida sacando música para esa discográfica hasta que le pague lo que le debe. Eso es 100%. Yo, por ejemplo, en mi caso trabajo con una distribuidora online.
subo los temas ahí y nadie se lleva regalía de por medio, nadie lleva ningún porcentaje ni nada. Nosotros lo trabajamos, lo subimos ahí, ellos nos lo distribuyen a todas las plataformas y ya está. Y así es como nosotros lo lanzamos. No hay nadie de por medio, ni nadie que haya venido a decirnos te vamos a distribuir esto, nada. Bueno, y de cara al futuro de los tres en conjunto, ¿qué podemos esperar de Busto y de ustedes como productores? ¿Tenéis ya algo pensado a nivel de o algún EP o temas ya sueltos para dejarle un poco de vida a lo que es el disco y demás? Hay cositas, pensar ya. Hay un par de bases que están ya preparadas a punto ya para empezar a grabar y darle caña. Lo que pasa que el disco ha salido muy recientemente y le queremos dar su margen, que se ha explotado y exprimido al máximo. Y ya una vez que eso, pues entonces empezar. Pero vamos, hay varios proyectos por ahí de por medio. Ahora mismo mi idea es crear. Crear y que el disco llegue donde tenga que llegar, que envejezca como tiene que envejecer, y es lo que yo he dicho. Ahora mismo el disco ha pegado el boom aquí en Lebrija porque ha impresionado a la gente de aquí porque hemos hecho algo totalmente diferente a lo que veníamos haciendo. Pero, por ejemplo, el disco todavía no se ha expandido, como por así decirlo, ¿sabes? Que no se ha escuchado bien fuera, todavía no se ha sentado. Entonces, eso yo les quiero dar muchísimo tiempo. No sé, ahora mismo no puedo dar, por ejemplo, fecha de cuándo voy a sacar el próximo tema porque es que no tengo ni idea. Pero sí que hay ya un par de temitas escritos y yo, por ejemplo, tengo pensado en hacer un EP con Dorian Arena, que colabora conmigo en el disco también. Y hemos compaginado también, que me encanta cómo rapea él, y vamos a hacer un EP lo más seguro. No vamos a hacerlo de rana más, para que vayan sabiendo y... Y a nivel de, por ejemplo, videoclip, como hemos comentado antes, que solo un tema del disco tiene videoclip, ¿habrá algún videoclip más en un futuro? Seguramente que haya más de un videoclip, porque nosotros lo que queremos es como hacerle promo al disco a raíz de los videoclips después. Ahora que se escuchen bien lo que es el contenido de audio y después como contarle la historia un poco a través de los videoclips. Que sepan, que hagamos referencia y todo el rollo en los videoclips. Será a lo mejor en sitios estratégicos para que le dé todo el sentido a los nombres de los temas y al nombre del disco. Aquí me quiero meter un poquito en el sonido del disco, más en profundidad, sobre todo con ellos dos, porque hemos comentado antes que el disco lo ha masterizado y mezclado J.M. Castillo, que es un productor, un masterizador de aquí de Lebrija. A nivel de conocimiento y de aprendizaje para ustedes, que al final la carrera que lleváis como productores es corta, ¿de qué forma se lleva esa sensación o ese aprendizaje con una persona que a día de hoy podríamos hablar que puede ser uno de los mayores masterizadores de España entera? Está en la élite. Yo creo que muchas veces no somos conscientes de lo que hay en Lebrija, y ese chaval, vamos, el que no lo conozca, es el masterizador de Rafa, de RUFV, y ha colaborado con infinidad de artistas españoles, y me imagino que a título personal para ustedes dos poder trabajar y aprender de una persona que tiene ya un bagaje y una experiencia en la producción habrá tenido que ser impresionante. Pues ya ves, eso es un orgullo total, chiquillo. Eso... A mí, ¿quién me iba a decir a mí, con 12 años escuchando canciones, mezclé y masterizadas por él, incluso producidas por él, que yo iba a llegar a trabajar de una forma o de otra con él? Para mí era impensable. Yo, como él ha dicho, siempre he querido... Ya tú eres de aquí de Lebrija. Entonces siempre he querido como trabajar con él. Y por tema de que tenemos amigos en común, pues lo he ido conociendo poco a poco y ya puedo trabajar con él en el disco. Para mí hace una locura. Es lo que hemos hablado antes. Creo que por ejemplo, personas como él, ahora a lo mejor quizás se empiece a reconocer un poco más su trabajo, pero al fin y al cabo su puesto dentro de la creación de un disco o de una canción, igual que el puesto de ustedes dos, es un puesto como en la sombra, como yo digo, pero tiene tanta importancia el que escribe como el que canta, que muchas veces no son la misma persona, como el que le da la calidad de sonido final. Obviamente. No, claro. Ahí todo el mundo tiene un peso. Es que yo siempre pongo el ejemplo de la mezcla y el máster en hacer una casa. Cuando una casa ya está terminada, está hecha todo el ladrillo, todo de lujo, y la pintan, ¿cuánto cambia la casa? Un disparate, pues eso es igual.
ese hombre, por ejemplo, J.M. Castillo, no le da ese toque al disco, no suena como ha sonado La Cuna. Es que, por ejemplo, Coña, Ni la mitad, la ha dado la vida, la ha dado la por vida ejemplo, completa. hay sonidos, que esto es un dato, decía, hay sonidos que en la demo, antes de mandar a mezclar y masterizar, ni se escuchaban. Hay algunos de nosotros que ni sabían que esos sonidos estaban ahí metidos. Vamos, yo soy uno de ellos. Ahí te lo digo. Ahí te lo digo. Claro, al mezclarlo y masterizarlo ahí, escucharlo, es que le da una vuelta al tema que es una locura. Por ejemplo, Armando, el tema de Eterno, Tiene un silbido. tenía un silbido ahí en medio metido y unos pocos de sonido, que cuando ese tema se mezcló y masterizó y yo lo escuché, le digo, hermano, y yo, esos sonidos estaban metidos de verdad, no sé qué, dije, desde el principio han estado metidos, digo, pues no me enteraba. Estaban ahí como escondidos, ¿sabes? Y cuando una persona que está en la élite haciendo esas cosas te toca un tema, pues es que cambia, ni Spotify ha reconocido como que ese tema estaba subido. Para que veas hasta dónde ha llegado eso, ¿sabes? Ni Spotify lo reconoce. Contarnos ahora un poquito, ya que esté contando esa curiosidad del trabajo que ha hecho J.M. Castillo, ¿alguna anécdota a nivel de cada uno de que os haya pasado en el disco, de, no sé, en el caso de los productores, que os hayáis influido al crear una instrumental en algo que nadie sabe, o en el caso tuyo, Busto, que hayas escrito algo incluso que ellos no sepan de dónde viene esa creación de esa letra? Contad un poquito alguna anécdota que no sepa la gente. Mira, yo por ejemplo, quería hablar de Lebrija, eso era obvio. Y sé mucho de Lebrija y además me gusta leer un montón y entonces siempre estoy investigando y viendo cosas nuevas. Pero el tema de Lebrija y Lebrijano, obviamente tengo en mi caja un libro ahí de gordo de la historia de Lebrija y eso, donde yo he cogido, he leído cosas y he sacado cosas de ahí, ¿sabes? Que me ha ayudado a escribir ese tema. Porque al final hace un tema que se llama de Lebrija y Lebrijano, queriendo hacer todo el rato referencia a Lebrija, te queda en blanco, ¿sabes? No sabe ya ni a qué hacerle referencia. Y que yo sepa por ahí, de letra y eso, no hay más nada que no se sepa, creo yo. ¿Y a nivel de ellos? A nivel de producción, después lo típico de, por ejemplo, un tema que tenemos que es Calle Cruz, que sale una corralera al final. Estábamos en el estudio que me traje un par de colegas míos y él decía una parte, la están bailando, ole, la están bailando. Y mi colega le entró la paranoia y dice, ¿y por qué no le mete la corralera antes? Total, que con la tontería lo metimos y al final tenemos hasta un scratch metido al final de eso y al final es de lo que más me gusta del tema. Y claro, porque yo quería hacer la correlera que hay, la están bailando, mi hermana. Eso lo quería hacer yo, pero un poco más rapeado, como haciéndole la referencia Yo, a eso. por ejemplo, a título personal tengo que decir que cuando escuché ese tema concreto, me explotó la cabeza. En ese momento que ustedes metéis esa canción original, que es La Corralera, de aquí de Lebrija, no me esperaba en ningún momento, porque al final el título del tema, que es el de Calle Cruz, Claro. yo, por ejemplo, no me esperaba esa referencia a la corralera. Sí es verdad que cuando tú inicias el tema ya se deja un poco ver esa referencia, pero en ningún momento me iba a esperar yo que iba a salir el sonido original de una corralera. Literalmente la correlera, igual que en el tema de signo de interrogaciones, por ejemplo. Que es el que tenéis juntos los tres. Ahí está, que es el que coproducen ellos dos. Es que ese tema empieza con las corraleras mezcladas en drum and bass y ya después rompe el tema, empieza a hablar ahí de... No sé, ese tema es hablando un poco de más tema libre, como yo digo así. ¿Y qué nombre le pones tú a ese tema? Que no está puesto así porque es que no tenía ni idea de qué nombre de ponerle, ¿sabes? Al tema este. No te quisiste comer la cabeza tampoco. Ahí está. Digo yo que le pongo las correras por un ambas y después digo yo es que le voy a poner una interrogación porque no tiene sentido el tema, ¿sabes? No... Manu, ¿y tú alguna curiosidad? Yo diría la intro. La intro me inspiré mucho en la canción de La Última de Quevedo. Que cuando empecé a hacer la instrumental fue cuando salió la canción de Quevedo, la última. Y si te fijas, las trompetas, las baterías, el final, que es cuando hace... es como más o menos haciendo referencia a eso. Y aparte, la de Eco del Adiós termina en plan haciendo referencia a la intro. Más o menos como termina la Lebrija. intro. Sí, hay como una unión entre la primera y la última canción del disco. Ahí está. Es para que el ciclo se cierre, ¿sabes? Y
el último tema, que es complicado de escuchar porque la verdad que es un pollo triste. Si llega al final del todo, todavía parece que ha acabado el tema, pero que a un minuto de tema todavía. Y ahí es cuando se le empiezan a hacer referencias a tope y como si fuera la intro y todo el rollo. Y aparte, para mí es una banda sonora. Y cómo suena eso del final. Eso es una banda sonora totalmente. Y se cierra el disco como si fuera una película. Es que literalmente es como cuando acaba la película, te empiezan a poner las bandas sonoras sonando ahí. Pues para mí eso es lo que me transmite cuando el disco acaba. Antes de empezar con las preguntas rápidas, ya para finalizar un poco la charla, me gustaría que utilizarais este podcast para expresar, por último, ¿qué esperáis del disco? Porque al final, como ha dicho Fran, como todo el que vea el podcast, el disco está recién sacado. Creo que somos de los primeros a los que venís a hablar del disco. Y me gustaría que hablarais o los tres o tú a nivel un poco global del grupo, qué esperáis del disco y no venderlos, pero dar vuestra opinión para que la gente que quiera escuchar disco o que lo escuche o lo esté escuchando disfrute con algún mensaje que le queráis mandar. Yo, por ejemplo, en mi caso, siempre intento dejar un mensaje e intentar que le llegue, aunque le llegue a una persona que lo esté pasando mal y lo ayude con cualquier tema del disco, estoy más que satisfecho. Y otra de las cosas es con que mi familia lo escuche y mis colegas, ¿sabes? Y digan que es una locura y se lo pongan ellos y consuman mi música entrenando o lo que sea. Con eso estoy más que satisfecho. Obviamente me gustaría llegar a más reconocimiento, empezar a trabajar con artistas que me gustaría colaborar y todo eso, y que se me dé a conocer en otros lugares y vivir de la música, que obviamente eso es lo que estamos buscando todos. Pero que tampoco soy quiero llegar a 1 millón o 2 millones de reproducciones o algo de eso. Lo que le puedo decir a la gente también es que el que le guste cualquier tipo de género, porque tiene donde elegir, ¿sabes? Que no me quise limitar a hacer un rap cerrado o a hacer una electrónica, porque suelo mezclarme mucho con la electrónica y eso también. Quería hacer mucha variedad para que la gente sepa lo que soy capaz de hacer y para que le llegue el mensaje a muchísima más gente, ya que en el rap está más castigado y no lo suele escuchar tanta gente, porque pueda llegarle a muchísimas más personas y lo puedan escuchar. Yo, por ejemplo, a título personal, voy a contar una anécdota pequeña que yo a ti te pregunté, no sé si te acuerdas, antes de que saliera el disco, qué estilo iba a llevar. Si ibas a meter algún tema comercial o si era solo rap. Y yo me esperaba full rap el disco. Y cuando escuché, no lo he escuchado entero, pero he escuchado un 70 o un 80% del disco, antes fuera de cámara aquí te he dicho que había una canción en concreto que me sorprendió bastante, porque ese tipo de ritmo, no a lo mejor exactamente el género de la canción, pero se asemeja a otros géneros que me gustan y para mí es de las mejores. Para mí, de forma personal, primeras veces es de las mejores del disco, por lo menos a mi gusto. Claro, al gusto que yo tengo, que es como tú dices, al final, yo soy muy comercial, pero creo que el disco sí es verdad que tiene toques. Obviamente, es un disco de rap, pero es verdad que tiene toques para ciertas personas que puedan llegar a reconocer géneros parecidos. Al final los géneros principales son el rap y el flamenco, obviamente, pero como tú has dicho primeras veces y como yo he dicho antes, que es que tienes donde elegir. Por ejemplo, tú me estás diciendo que primeras veces, que me lo ha dicho ya también más de uno, pero también me ha dicho un montón de gente la de generaciones, porque aquí en Lebrija hay mucha gente que le gusta el metal, el rap metal y el rock and roll y todo eso, y esa me lo ha dicho también un montón de gente. Y por ejemplo, la que más ha sonado y más está gustando también es la de Dónde Venimos y Como Yo, por ejemplo, que al final esos temas le está llegando a un montonazo de gente. A lo mejor los 2 temas que más visualizaciones están teniendo en todos lados ahora mismo. Que tienen donde elegir, vamos, que no me he cerrado solamente en el rap. Menos reggaetón. Ahí está. Está pendiente. Yo la pregunta no la iba a lanzar, porque yo sé que él no es de reggaetón. Pero bueno, ya que tú has sacado el tema, a lo mejor no de reggaetón, pero algo más comercial nos podremos esperar de algún día de Fran, Manu y Busto. Puede ser. Al final nos gusta probar y investigar y ver qué nos cuadra, qué no, y por experimentar. Es un arma de doble filo, os lo digo. Porque como sacáis un tema y sea el que más se escucha, Claro. entonces te vayas a meter en un problema gordo. Ahí está. Pero yo lo que digo siempre al final,
Si te pega un tema de reggaetón, es que es igual que, no sé, todo lo que está viral hoy en día, tú te metes en el TikTok y al final uno que está viendo el pamplinoso es el que está teniendo más visualizaciones, ¿sabes? Y si saca un tema de reggaetón y se hace viral a tope, mucho más de los otros temas, yo no me lo tomaría como es el mejor tema que he hecho, ¿sabes? Es el tema que más se ha comercializado, más... Es igual que si, por ejemplo, el tema más rapero que yo tenga, digo... Este tema 100% no se pega. Es el tema más puro que he hecho, más rapero, y ahora se pega. ¿Ahora qué pasa? ¿Es comercial o no es comercial? Es el tema. Ahí es lo que yo voy. Es que yo nunca digo nunca, pero difícil que saque un reggaetón a la luz. Que lo haga, no lo sé, pero Eso que lo es lo que saque... te digo, que se grabe y se quede guardado en el estudio en un cajón, pues, Claro. puede Que ser. lo haga, no sé, pero... Bueno, no sé si habéis escuchado las preguntas rápidas de algún capítulo, pero Alguna. aquí sí quiero respuestas de los tres, ¿vale? Empezamos. La primera, con vuestros colegas de fiesta, o de, bueno, con la familia, o lo que sea, ¿vale? ¿Qué sois más? ¿De cerveza o de copa? De cubata. Cerveza. Yo es que depende, tío. Yo creo que de... Yo de cubata. Yo era de cubata, pero me he dado cuenta que cerveza... La vida. La cerveza tiene cositas. Eso es la vida. El mejor consejo que habéis recibido. Buah. Yo creo que es, por mi parte, que tire para adelante con lo que me guste y que si me gusta algo y es mi pasión algo, que luche por ello todo lo que pueda. Que no me quede en el camino, En el intento. no me quede en el intento, ¿sabes? Yo no sé si el mejor porque a lo mejor no me acuerdo de otros muchos, pero uno que sí se me ha quedado muy marcado es que no hay nadie más que nadie y siempre hay alguien peor que tú. En situación o en lo que sea. No hay nadie más, no hay nadie que sea mejor que tú, pero siempre hay alguien peor situación que tú. Siempre. Está como este. Yo creo que como consejo no, pero como apoyo que me sirva como consejo, sí. El hecho de mi familia a la hora de apoyarme, como ha dicho Fran. Porque a lo mejor hay gente en mi familia que no apoya, a ver, que no ve lo mío como un trabajo. ¿Me entiendes? Sí, ese reconocimiento, por así Ahí está, decirlo. ese reconocimiento que... Y ese apoyo posterior. Y ese apoyo de, venga, inténtalo, no te venga abajo por lo que te diga esta persona. Vale, vale. Un objeto, ¿vale? O dispositivo. Aquí hay invitados que hay respuestas variadas. Que llevéis siempre con ustedes. O sea, que sepáis que si tenéis que salir de vuestra casa o estáis en cualquier lado con los colegas o lo que sea, siempre lleváis a mano. No me gusta, pero el móvil. Ahí, es obvio. Yo siempre llevo un mechero encima. Siempre. Yo creo que todo el mundo lo sabe, ¿no? Y si no lo sabéis es obvio. La insulina. Ya que soy diabético, tengo que llevar siempre la insulina aquí metida. Entonces... Aquí entramos un poquito en vuestro campo. ¿Qué música no puede faltar en una lista de reproducción de cada uno? Afro House. Música electrónica. A ver, ¿pero una música en concreta o un género? Un género. Si quieres para dejarlo Me más gusta mucho el EDM. LDM. Sí. Bueno, pues yo Drum and Bass y ahora me está gustando un montón el UK Garage, que al final es más o menos como el Drum and Bass, un Es poco más... una variante. Ahí está, es como una rama del Drum and Bass. Peli y serie favorita de cada uno. El Padrino, película y serie Breaking Bad. Película Interestelar. Y Peliculón. como serie... Vaya película. Es que También Interestelar es película. una locura, eso te revienta la cabeza. Y como serie, los Peaky Blinders. Yo como serie te diría Los Simpsons. Soy clásico. Y Gracias, serie. de película no sabría decirte, porque posiblemente la última película que he visto en mi vida fue Buscando a Dory, Buscando a Nemo, cualquier cosa de esa, entonces no sé decirte, ¿sabes? Es que no le gusta mucho. He estudiado cine y no me gusta ver películas. A ti, Fran, viniendo del Parma y a ustedes dos viniendo de Lebrija, si no vivierais aquí, ¿dónde os gustaría vivir? Yo en Granada. Cádiz. Málaga. ¿Se lo habéis pensado poco? Súper claro. No, a mí me encantaría vivir en Cádiz. Yo es que no me gustaría vivir fuera de Andalucía. 100%. 100% en Andalucía, pero me gusta mucho Cádiz, la alegría que hay allí, el rollo que tiene la gente y aparte me encantan los carnavales también. Al final es una protesta y va muy ligado a Ra también, que es otra protesta. La pregunta que viene ahora para mí es la favorita, porque me gusta mucho ver
un poquito el pensamiento que tiene cada invitado. Si pudierais tener una cena con una persona famosa o conocida, viva o que esté fallecido o fallecida, ¿qué personaje os gustaría conocer a título personal? Buah, yo Avicii. Gran productor, gran DJ. A mí me gustaría, yo creo que van a ver mi respuesta. Me encantaría cenar con el Tote, ¿sabes? Con Tote King. Me encantaría. Conocer a ese hombre en persona, eso sería una locura. Yo con Ballesteros. Con DJ Ballesteros, ¿no? ¿Sabéis quién es? Sí. Al final Tote no tiene un reconocimiento que Bueno, pero vive en Sevilla, pero dentro de... Es mi referente, mi mayor referente. Esta pregunta va un poquito parecida a la del consejo, pero a corto plazo. Algo que os haya enseñado la vida o que hayáis aprendido a corto plazo y que se os haya quedado ya marcado un poco para tenerlo en cuenta en el día a día. Pues para mí es que la vida sigue, pase lo que te pase. Al final, por muy mal que tú estés, los días van a seguir pasando, la gente va a seguir andando por la calle, va a seguir todo igual. Así que no hay que rayarse tanto por las cosas, no hay que encerrarse en uno mismo y ver que al final todo continúa. Claro, yo lo que veo, por ejemplo, es que la gente se raya mucho por cosas que son súper simples, ¿sabes? Y hay muchísimos problemas más por los que rayarse. Yo lo que, en mi caso, mi madre pasó una enfermedad hace mucho tiempo, ¿sabes? Que yo era muy chico y eso a mí me impactó mucho y todavía tengo recuerdo y conciencia de ello, ¿sabes? Y a día de hoy lo valoro mucho. Y, por ejemplo, otra cosa es de mi amigo, ¿sabes? Yo lo que más me fijo es que lo que quiera hacer se haga en el momento que lo quiera hacer, sea hablarle a una persona, sea salir a correr cuando tenga que salir a correr, sea irte a Mallorca porque sí, sea lo que sea, hazlo cuando lo quieras hacer en el momento que lo quieras hacer, porque aquí estamos hoy y mañana no se sabe si estamos, ¿no? Eso me ha quedado a mí súper claro. Yo creo que en cuanto al tema conseguir lo que te quieres proponer, que si te lo trabajas, te lo curras en plan bien hecho, que todo llega. Porque yo antes me comparaba mucho con personas que decía, ir a este que tiene la misma edad que yo, que hace lo mismo que yo y mira dónde está y mira dónde estoy yo. Y me rayaba mucho por eso. Pero que con el tiempo he aprendido que al final, que si te lo curras y sigues dándole caña, que te va a llegar el momento. Y yo ese consejo se lo doy a un montón de gente. Pues siempre estamos intentando competir con el de al lado, ¿sabes? Por edad y cosas de esas. Y yo creo que al final todo el mundo tiene su propia carrera, ¿sabes? Todo el mundo está corriendo su propia carrera. Yo a lo mejor a los 35 me puedo sacar una carrera que una chavala ha sacado a los 18 y a lo mejor con 35 empiezo a ganar el doble, el triple que ella está ganando en su vida, ¿sabes? Y es que era en ese momento cuando me tenía que tocar. Yo creo que todo va a su ritmo, todo ya cuando tiene que llegar. Si no fuerais productor, y en este caso cantante, ¿qué os gustaría hacer? Buena pregunta. A ver, cuando dice productor dice también DJ, ¿no? Bueno, sí, en vuestro caso, DJ productor. A mí me gustaría tocar, aparte de cantar, me gusta mucho el tema de los ritmos, entonces me gusta la percusión un montón. Me gustaría a lo mejor saber tocar la batería o algo de eso y aparte, parece que no, pero soy un montón de deportista, ¿sabes? Me encanta el deporte. parece que no dice. Claro, pero me encanta el deporte, me gustaría a lo mejor ser un entrenador de gimnasio o algo de eso. Estaría bien. Pues no sé, tío. La verdad. Yo es que a mí me quita la música y yo no sé qué haría yo con mi vida. Ahora mismo es algo que no me he replanteado, pero si tuviera que decirte algo, yo creo que me dedicaría a la producción de cine. Sí, además más visual, ¿no? Al final es lo que me he especializado en estos últimos años, que es donde conocí a Busto. Y yo pienso que sí, al final es un rollo muy bueno, un ambiente que está guapo y... ¿Tú te has pensado la pregunta? Yo es que siempre he estado rodeado de música como tal, entonces si no fuera productor ni DJ, pues a lo mejor montaría una empresa de sonido, ¿no? De sonido o alguna discoteca, ¿sabes? Sí, más tirando para emprendimiento. Sí. Vale, por último, una frase o palabra que os describa. Actitud y constancia. Cabezón. No sé, tío. ¿Pasamos palabra? ¿Pasa palabra? A ver, contesta el parra y ahora digo... Ya lo he dicho. Cabezón, me ha dicho, vale. No sé, tío.
La verdad, despistado a lo mejor, porque Bueno. es bastante despistado. Pues Yo te iba a decir de... te voy a decir, De te voy a hora, decir de hora. te voy a decir una cosa. puntual. Aquí en persona ya, ustedes dos estáis invitados a la zona DJ del podcast. Cuando venga a la zona DJ, esta pregunta no te va a caer, pero te la voy a hacer. Vale. Prepáratela. Esta pregunta a ti te la voy a repetir para que te la prepares. ¿Vale? Te le preguntaré al ChatGPT. Antes de finalizar, muchas gracias por venir. A Fran un poquito más todavía Viene de por fuera. los kilómetros, por venir de fuera. Y bueno, yo le pedí algo a Busto que se preparara para dejarnos un regalito Aquí tengo aquí grabado. Y si lo tiene preparado, pues Aquí tengo yo un regalito para... que nos deje el regalito para nosotros en directo y para todo el que lo escuche. Esto tiene que ser la banda sonora ya de charlas y copas. Que es el reggaetón, Este reggaetón. Estamos en un podcast que tendrás hasta en la sopa. Hablando de música, de actualidad, promocionamos ropa. El Chema pone las ganas, la gente se vuelve loca y acabamos en plató combinando charlas y copas. Buah. Muchísimas gracias a ti, cojones, por invitarnos. Muchas Ha sido gracias un de placer. verdad a los tres. Espero que hayáis estado cómodos, ¿vale? Que se lo hayáis pasado bien, que al final es lo que buscamos aquí. Y nada, por mi parte, lo último, mucha suerte en el disco. Yo, como he dicho antes, me lo he escuchado casi entero. Sin ser un fanático del rap, incluso he disfrutado algunas canciones, sobre todo con las letras. Sí, es verdad que los que somos del Bris a lo mejor Os va a llegar más. llegaremos a valorar un poquito más lo que son las letras y lo que hay detrás del disco, las ganas y todo lo que hay metido detrás del disco. Y nada, si se queréis despedir, por mi parte, muchas gracias. Por mí igualmente, muchísimas gracias por darnos visibilidad y apoyo, porque al final esto se agradece siempre. Siempre lo decimos que nos da igual los números, nos da igual a donde sea, mientras que estemos a gusto y se hable bien y se exprese lo que queremos expresar y llegue el mensaje donde tiene que llegar, para adelante. Lo mismo te digo, que te vaya a ti perfecto, que seguramente que te va a ir porque te lo está currando y está trayendo gente muy potente. Y lo dicho, muchísimas gracias por todo y espero que no sea la primera vez que estemos por aquí, ¿no? Yo por mi parte, que muchas gracias por traernos al podcast. Estamos encantados de venir aquí. Y como para decirle algo a la gente que ahí tienen el disco para reventarlo. Que le den caña. Escucharlo, camarones. Yo igual, muchísimas gracias. La verdad que no soy nada ni somos nada realmente, pero estoy viviendo un sueño de pequeño y otra cosa que nunca me iba a imaginar. Y aparte de eso, ¿no? Aparte de que también estamos en los inicios de este proyecto y la verdad que encantado de poder colaborar, tanto nosotros contigo como tú con nosotros. Y Yo creo que También uno no. yo creo que la idea era esa. La idea era, ha dado la casualidad que hemos iniciado proyectos casi a la vez paralelo y sobre todo gente de Lebrija. Creo que lo digo mucho a los invitados de fuera, sobre todo, aquí hay mucha potencia en muchos ámbitos y mucha gente desconocida que intentaremos darle la visibilidad que podamos, Claro. pero nada. Para todos los que nos vean y vean el podcast, por último, La Cuna, aquí tenéis el primer y espero que no sea último disco de Busto, producido en la mayoría por Manu y por Fran. Las camionetitas fuera ya, ¿eh? Y nada, que lo reventéis.